Nuevo video, seguimos aprendiendo más detalles del quechua y estamos viendo estos detalles de la aplicación de los sufijos de pertenencia en este caso. Y un detallito que se me escapó en la lección anterior es que en el español a veces tenemos sustantivos que pues simplemente basta con mencionarlos, mientras que en el quechua algunos sustantivos son la construcción de dos palabras. En esos casos, como por ejemplo esta palabra que es muy conocida, por ejemplo la palabra yachayhuasi, yachayhuasi. Sucede algo con esta palabra. Van a encontrar casos, yo no sé de dónde han sacado esta regla, de que todo esto se debe de escribir junto. Pero en realidad esta expresión yachayhuasi es la construcción de dos palabras. Yachay, como verbo, conocimiento, saber, y la palabra huasi, que es casa. ¿Ya? Entonces acá tenemos yachayhuasi, que es el conocido como un centro de estudio, un centro en el que se imparte conocimientos. Al español esto generalmente es traducido como escuela, pero todo centro donde se imparte conocimientos viene siendo un yachayhuasi, ya sea universidad, escuela, colegio, no sé, cualquier centro donde se imparte conocimiento, llega a ser en el quechua un yachayhuasi. Algunos le agregaron una palabrita acá, hatun, palabra hatun es grande, hatun y yachayhuasi, para referirse a la universidad, como casa grande del saber, algo así. Pero no es tan preciso. Simplemente yachayhuasi es un centro donde se imparte conocimiento. Ahora, cuando aplicamos a este sustantivo los sufijos de pertenencia que ahora estamos viendo, se hacen de la siguiente manera. Primer pronombre, ñujapa, yachayhuasi. Entonces, el sufijo de pertenencia siempre se va a la parte final de todo. ¿Sí? Por más que sea un sustantivo que es construido con dos palabras en el quechua, el sufijo de pertenencia siempre se va al final. En este caso sería pues la y sería de esta manera, ñujapa, yacha, iguasi. Entonces te dejo esto porque hay casos en los que, como te digo, el sustantivo son dos palabras. Siguiente sería jampa, jampa, yachay, huasi, y otra vez al final el sufijo de pertenencia de segunda persona y así sucesivamente con todos los pronombres como hemos estado haciendo en esta parte. Entonces cuando yo intercambiaría eso sería hampa y achaiwasi, hampa y pa y achaiwasin, ñohanchik pa y achaiwasinchik, y de esa manera con todo. Muy bien, para este video vamos a ir viendo el siguiente caso que habíamos visto, y es cuando el sustantivo no es como este que termina en una vocal, sino que es en una consonante. Son pocas las palabras sustantivos que terminan en consonante en el quechua, salvo los verbos en su forma de sustantivo. Ya hemos visto que los verbos tienen tres posibles significados, uno como verbo, uno como infinitivo, el otro como imperativo y el otro como un derivado de sustantivo. En esos casos, pues vamos a hacer lo que en este video vamos a ir viendo, aplicando el sufijo morfosero ni. Pero te quería presentar este sufijo nuevo. Ya lo hemos utilizado antes, pero no te he dado una explicación. Este es el sufijo Q, sufijo agenitivo Q. Y asimilar este sufijo es bastante sencillo, es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un verbo, sea cual sea, por ejemplo, el verbo dormir, que en quechua es puñuy, esta palabrita puñuy es el verbo dormir. Ahora, cuando yo le cambio esto, puño, y le quito este sufijo que indica que esto es un verbo y le pongo la Q, puño, ahora esta nueva palabra puño es el que duerme. Entonces, eso es lo que indica el sufijo agenitivo Q, indica la persona que ejecuta la acción. Es por esa razón que la palabra, por ejemplo, yachachij, la palabra yachachij, que se traduce como profesor, maestro, que es la que viene del verbo yachachi, que ya lo habíamos visto, ¿no? Yachachi es el verbo hacer saber, o pues en el español esto sería enseñar. Entonces le quito la y, le pongo la q. Ahora esto literalmente significa el que enseña, y así con todos los verbos. Por ejemplo, puklay, que ya hemos visto también. Puklay. Entonces el verbo puklay es jugar. ¿Qué es la palabra pukliaj? Entonces, pukliaj vendría siendo el que juega. Jugar, el que juega. Dormir, el que duerme. Enseñar, el que enseña. Ese es el sufijo Q, y la gran mayoría de sustantivos que terminan en una consonante hacen uso de este sufijo agenitivo Q, indicando la persona que hace la acción. Muy bien, teniendo esa explicación, pues empezamos a hacer la conjugación. O bueno, expresiones más que conjugaciones. Vamos a empezar con el primer pronombre, que es ñuja.
ñuqapa. Y vamos a ver acá. Este es un sustantivo que es probable que ya la conozcas. La palabra jaguar. Jaguar. Entonces, ñuqapa, jaguar. Acá, ¿qué debería de ir? Sufijo de pertenencia de primera persona, pues es simplemente una y, ¿verdad? Una y. Debería ir juntos, sí, pero acá tenemos el primer sustantivo que está terminando en una consonante. Entonces, en este caso, antes del sufijo de pertenencia de primera persona, pues ponemos el sufijo morfosero ni. Entonces, esta sería la expresión ñuqapa yawarni, que significa mi sangre. Mi sangre, ya te expliqué en el video anterior que esta parte es mi sangre y esto es de mí, de yo, de mí. Ñuqapa yawarni significa mi sangre, de mí queda sobreentendido en el español. Siguiente expresión, hampa, hampa, atuj, atuj, niki. Muy bien, entonces la palabra atuj es zorro y como el sustantivo termina en consonante, consonante que viene después, sufijo morfosero ni, y este recién es el sufijo de pertenencia de segunda persona. Y esto significa tu zorro, de ti sobreentendido. Siguiente, tenemos paipa, calchaj, nin. Muy bien. Paipa calchajnin. Acá ya vamos aplicando lo que te mencionaba antes. Esta Q es agenitivo. El verbo calchay, que a veces es escrito con doble L, calchay o calchay, es el verbo segar. Entonces, calchaj es segador. Y teniendo esta expresión, aplicando sufijos de pertenencia, sería su segador de granos, ya sea de él o de ella, porque paipa es de él o de ella. Calchaj, el que ciega. Y aquí, como este sustantivo termina en consonante, entonces morfosero ni y sufijo de pertenencia de tercera persona. Seguimos, siguiente expresión, caipa. Acá tenemos otro sustantivo que termina en consonante. Esta palabrita significa demonio. Termina en consonante, ponemos morfosero ni y recién el sufijo de pertenencia. Caipa supainin, de esto, de esta, de este, su demonio. Su demonio. De esto, de esta, de este. Siguiente expresión. Sufijo termina en consonante, morfosero ni, sufijo de pertenencia de tercera persona. Impersonal. Nosotros, inclusivo, en el quechua es ñujanchik, chikpa, iñij, ninchik. Entonces acá tenemos un sustantivo que termina en consonante. En el video anterior habíamos visto que el verbo iñi significa algo. Si te recuerdas, ya sabes qué significa iñij. El verbo iñi es creer. Entonces, iñij, aplicando sufijo genitivo Q, sería el que cree. Y luego está el sufijo morfosero ni y el sufijo nchik, pertenencia de primera persona plural. Entonces, ñujanchikpa y ñinchik significa nuestro creyente, de nosotros. O el que cree en nosotros también sería otra forma de traducir. Interpretar en este caso sería nuestro creyente, ñujanchikpa y ñinchik. El que cree en nosotros también. Siguiente expresión. Y esto es inclusivo. Recuérdate, inchik, inclusivo. Ñujaikupa, ñujaikupa, yanapaj, yanapaj. Esto también es un derivado del verbo yanapay. ¿Qué era yanapay? Es ayudar. Yanapaj, el que ayuda. Yanapaj ni y ku. Sufijo morfosero y sufijo de pertenencia iku. De nosotros exclusivo. Ñujapa y anapajniku se traduce como nuestro ayudador, de nosotros exclusivo. El anterior es inclusivo. O interpretado podría ser esto, el que nos ayuda a nosotros. Ñujaikupa, de nosotros, y anapajniku, nuestro ayudador. Paikunapa, paikunapa, llamkaj, llamkaj, ninku. Entonces acá tenemos otra vez más una derivación. El verbo llamkay es trabajar. Entonces llamkaj sería el que trabaja. O en el español llamkaj
es trabajador. Termina en Q, luego está morfoseroni, sufijo de pertenencia de tercera persona plural unku. Entonces, paikunapa llamkajninku se traduce como su trabajador de ellos. Muy bien, aquí vamos a ver algo interesante y es en la última parte, que sería kaikunapa, rurai ninku, ninku. Este verbo, acá tenemos el verbo ururai, que puedes escucharla como si esta segunda R fuera una W. Entonces, rurai, puedes escucharla así, rurai, o ruai, como si esto fuera una W, ruai. Entonces, en acá se aplica, esta es una palabra que no está con una Q, sino que es exactamente como se escribe un verbo y termina en una Y. En este caso, lo que se está sucediendo es de que esto no es un verbo, sino que es el verbo en su tercera posible, significado. Y esto no es hacer, el verbo hacer, sino es la palabra acción, o sea, como un sustantivo intangible. Entonces, kaikunapa ruraininku se traduce como su acción de estos, de estas. Y así como este caso, pueden haber muchos con otros verbos. Por ejemplo, puedo decir el amor de ellos. Entonces sería paikunapa kuyai ninku. Otra vez poniendo sufijo morfoseroni y recién el sufijo de pertenencia de tercera persona. Entonces, paikunapa kuyai ninku, su amor de ellos, y así con más verbos. En este caso, por ejemplo, podría decir, si yo cambiara esto en lugar de llamkaj, que es el adjetivo, sino que lo trabajaría como verbo, llamkai, entonces sería paikunapa llamkai ninku, que significaría su trabajo de ellos, y así con muchos otros verbos más. Entonces te dejo esto, repasemos lo que es la pronunciación, ñujapa, yawarni, mi sangre, sobreentendido, de mí, de mí. Hampa, atujniki, tu zorro, sobreentendido, de ti, hampa. Paipa, kalchajnin, su segador, de él o de ella, paipa. Kaipa, su painin, kaipa, su painin, su demonio, de esto, de esta, de este. Ñujanchikpa, iñajninchik, nuestro creyente, de nosotros, inclusivo. Ñujanchikpa, iñajninchik. Siguiente, ñujaikupa, yanapajniku. Ñujaikupa, yanapajniku, nuestro ayudador, nuestro ayudante, de nosotros. Paikunapa, llamkajninku. Paikunapa, llamkajninku, su trabajador de ellos. Kaikunapa, ruwaininku. Kaikunapa, ruwaininku, su acción de estos, de estas. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Repasa bastante esta parte, revisa todos los detalles que te he explicado y nos vemos en el siguiente video.